Debemos estar edificados y claros en esta parte de la diferencia que realmente existe, del pacto, el trato de Dios con Israel como nación y que y el pacto que Dios o el trato, la dispensación de la gracia para la iglesia, la plenitud de los gentiles, donde entramos en este plan de salvación todos aquellos que no somos judíos y por gracia somos salvos. Salvación para aquel que cree, primeramente el judío, pero también el griego. En Cristo es que está la salvación. Tanto los judíos como los gentiles es en Cristo. Pero igualmente hay condenación para el que rechaza a Cristo. Al judío primeramente, para ellos también hay condenación, para el que lo rechaza, y para el gentil también. O sea que es bueno que entendamos las escrituras y este material que estamos compartiendo, que nos expresa cierta característica bastante bien notoria en la palabra. Amén. Y como usted decía, el judío primeramente, como el Señor mismo, el mismo Señor Jesús dijo, yo he venido a la casa perdida de los hijos de Israel. Pero Juan dijo que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ellos no quisieron creer en Jesús, como también nos dice, creo que en Osea o en Miquea, nos dice que el Señor dijo, andaré y volveré a mi lugar hasta que ellos reconozcan que han pecado realmente. Entonces yo me voy a manifestar en la forma que ellos están esperando. Pero entendemos por aquí que Israel es un pueblo terrenal, con bendiciones terrenales. Génesis 28, 13 y 14. La iglesia es un pueblo celestial, con bendiciones celestiales. En Efesios nos dice de la siguiente manera. Efesios 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y en Juan 15, 19 dice, si fuera el de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois de este mundo, antes yo elegí de este mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí habla de que la iglesia no es un pueblo de este mundo. Las bendiciones de nosotros que el Señor nos ha prometido son bendiciones celestiales. Y en Filipenses también 3:20 dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí vemos la diferencia de que Israel es un pueblo terrenal y la iglesia es un pueblo celestial. E Israel tiene promesas terrenales. Y vemos en Deuteronomio 28, donde el Señor le promete que si ellos le sirven va a multiplicar los graneros, va a bendecir su tierra, va a bendecir su campo, su fruto, va a bendecir su alteza de amasarlo, va a bendecir a la entrada, a la salida, le va a entregar la tierra de sus enemigos, mientras que a la iglesia el Señor le da promesas espirituales con recompensas celestiales. Y nos dice en Mateo 6:19 que no hagamos tesoro aquí en la tierra, que no nos ocupemos de lo de la tierra, sino dice donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y en Mateo 6:24 dice, porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. También de la diferencia que tenemos entre Israel y la iglesia es que a Israel el Señor le manda a separarse del resto de las naciones y lo manda a que ellos se concentren como una nación única y que no se liguen con el mundo. Y la iglesia le dice, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio en todo el mundo. Entonces ahí podemos ver de la diferencia que hay entre Israel, el llamado de Israel, y el llamado que Dios le hace a su iglesia. Y tenemos cita bíblica en Levítico 20:24. El Señor dice, pero a vosotros os
he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os aparto de los pueblos, o sea, lo aparta de las naciones. Y a la iglesia le dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos más citas que también corroboran eso. Y vemos la diferencia entre Israel y la iglesia. Amén. Una pregunta ahí. Jesucristo es llamado también en las Escrituras como Rey de Reyes. Jesucristo viene siendo Rey a causa de la iglesia de los gentiles o a causa de Israel. Y como usted mencionaba, las promesas terrenales, el linaje o la genealogía de Jesucristo, tanto si lo buscamos por su madre terrenal o su madre María, como por la de su padre terrenal, que fue José, por ambos lados da que viene del linaje de David. Y por lo tanto, entre el pacto de Dios con David, su siervo, que no faltaría varón que se sentara sobre su trono, no faltaría, que siempre existiría uno que iba a reinar en el lugar de David. Entonces, es una razón sumamente importante el por qué Cristo, cuando venga en la segunda venida, habiendo pasado el arrebatamiento primero, 7 años más tarde, y venga en la segunda venida y pise sobre la tierra, sobre el monte de los olivos, y establezca ese reino milenial que durará 1000 años y va a gobernar las naciones, va a reinar. Ahí tiene cumplimiento esta palabra, pero no tiene que esperar hasta este momento. Ya la Biblia le identifica como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y toda potestad le ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Pero entendemos que este reino milenial, cuando Cristo venga, no va a gobernar desde Alemania, tampoco de Inglaterra, tampoco desde Haití, ni República Dominicana. Va a reinar ¿desde dónde? Desde Sión, desde Jerusalén. Será restaurado. La ciudad del Señor será restaurada, y son de las promesas terrenales que tiene Israel como nación. Pero también veremos más para adelante otros privilegios y también castigos que va a sufrir Israel por su endurecimiento. Amén. Es así, debemos nosotros tener pendiente que son dos pueblos diferentes. Dice que el sacerdocio de Israel estaba limitado a la tribu de Leví. En la iglesia, el Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aunque muchos ahora mismo se quieren atribuir que tienen el sacerdocio, el reinado, será que el Señor un día, conforme a él le placa, va a obrar. Y en Apocalipsis nos dice que Apocalipsis 1:6, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Primera de Pedro también nos dice, Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que nos manda que nosotros nos mantengamos en santidad para que esos sacrificios sean santo, agradable a Dios. Israel tenía restricciones para llegar a la presencia de Dios.
Sabemos que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote se presentaba a Dios con sangre de un toro, de macho cabrío, para perdonar al pueblo. En Éxodo 20, 18 y 19 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y el relámpago y el sonido de las bocinas, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros no iremos, pero no hable Dios a nosotros para que no muramos. Y vemos de ahí que había un mediador que era el sacerdote, que era que siempre iba a la presencia de Dios y hablaba con Dios. En la iglesia, después de la muerte de Cristo, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Todos los creyentes en Cristo pueden entrar. Y en Hechos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Hebreo 4:6. Y Hebreo 10, 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí tiene toda la iglesia, todo lo creyente, libertad para entrar al trono de la gracia y hablar y presentarse delante de Dios. Ya no necesitamos un intermediario. El intermediario que tenemos es Cristo. Él es el que media entre Dios, el único mediador entre Dios y los hombres ahora es Cristo, y tenemos esa libertad de entrar al trono de la gracia. Amén. Tenemos otra llamadita por ahí que está sonando. Vamos, Dios, no. Puede intentar nuevamente esa persona. Y debemos entender que Cristo está a la puerta, así el pueblo de Dios debe estar preparado, esperando la manifestación de Cristo. Dios bendiga, buena. Dios bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios bendiga. Amén. Luis José. ¿Nos habla? ¿Quién nos habla? El siervo inútil, Luis José Guzmán. Luis José Amén, Guzmán. amén. Sí, hermano Héctor, Amén. dijo Luis José. Varones, mire, yo he estado en Jerusalén, he estado allá en Israel, en diferentes lugares, he caminado, he comido con los judíos, he andado con ellos para ir para abajo, y también he estado con la iglesia de Jesucristo, y he disfrutado con la iglesia de Cristo, y veo que esa iglesia de Cristo es gloriosa. No es que yo quiero menospreciar a los judíos, ni tenerlo ahí en poco, ni nada, porque yo hablo más con los judíos y estoy aquí más en Nueva York con los judíos que aún hasta con los mismos hispanos, porque me trato mucho con los judíos. Pero yo cuando veo ese pueblo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que tiene el Espíritu Santo y porta el Espíritu Santo, le doy gracias a Dios por esa iglesia que Cristo compró con su sangre, esa iglesia que hay arroz y nos lo comemos tranquilo ahí y hay paz, y yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Jesucristo. Lo más importante que la Biblia dice también, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Cristo no hay infierno, no hay nada que detenga la iglesia. La iglesia, el rapto, el levantamiento de Cristo a la iglesia. Mucha gente a veces menosprecian a los santos y menosprecian a los hijos de Dios y hasta lo humillan sin necesidad. Pero cuando uno ama a los santos y ama a los hijos de Dios y lo ve y ve a esos hijos de Dios a través de la sangre, y puede estar en el suelo y tú lo levantas hablándole bien y levantándole los ánimos y hablándole bonito para la gloria de Dios, porque es Biblia lo que tenemos que hablar nada más, y nunca dañar a los santos. Que un hermano esto sorprende alguna falta, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no es que tú también el diablo te tiente. Pero tocante a los judíos, mira, hasta, oye, eso es hebreo, Baruch Hashem, anima a mí, emuna shelema, riata mashia, anima a mí. Judaicé, andaba con Sixi, Talí, Kipá, todo, y hasta la barba me la dejé crecer, así que tú me veías a mí, y tú crees que yo era un judío, pero que tú ves, y allí en Jerusalén, y caminando por las calles de Jerusalén, todo, y Dios me dio privilegio que, oye, grande, la gloria de Dios. Hay que orar por ellos. Amén. Es la iglesia de Jesucristo, esa iglesia santa que Cristo compró con su sangre, y esos santos, los hijos de Dios, andar con la iglesia. Tú nunca me ves a mí menospreciando los hijos de Dios ni humillando la iglesia, porque Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a amar a mis hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde, José Guzmán, siervo inútil. Amén, mi hermano Luis José Guzmán. Amén. Vamos a seguir hablando más de la diferencia que tienen estos dos pueblos
Dice que Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la iglesia todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar, que ya la leímos. La iglesia tiene libertad. Vamos por aquí, donde dice Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La iglesia tiene un sumo sacerdote santo, perfecto y eterno, Jesucristo. Ahí vemos la diferencia. Aunque Jesucristo vino para los judíos, por ellos no quisieron aceptar. Y por eso incluso ellos están tratando de restaurar ese sacerdocio levítico, porque no han entendido que ya el sumo sacerdote perfecto, santo, eterno por todo, estuvo entre ellos y hizo la obra que tenía que hacer de ese sacrificio perfecto también por toda la humanidad. Dios en Israel habitó en un tabernáculo. En la iglesia, Dios habita en cada creyente. En cada uno de los que confiesan a Cristo como Salvador, dice que Dios está ahí, dice en Efesios 2, 20 y 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada del Dios en el Espíritu. Amén. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que cada creyente es un templo donde el Señor mora a través de su Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel el Señor habitaba en ese tabernáculo, luego después en el templo que se hizo para Dios, pero ya el Señor ahora cambió con la gracia y habita en el cuerpo de cada uno de los creyentes. Amén, gloria al Señor Todopoderoso. Esperando que los hermanos estén anotando ahí las citas bíblicas, donde claramente podemos ver diferencia entre Israel y la iglesia de Cristo. Tenemos por aquí otra más que queremos compartir, y es que Israel es una nación, según Salmo 147:20, como tal siempre se la describe bíblicamente como una nación independiente con fronteras y una capital. Incluso hoy Israel se encuentra entre las naciones de la tierra, al igual que Japón, Argentina, Canadá o cualquier otro país. Por el contrario, la iglesia no es una nación, según Romanos 10:9, sino que está compuesta por personas de todas las naciones. Y en lugar de tomar su asiento entre las naciones de la tierra, la iglesia es un simple peregrino en el sistema mundial, según 1 Pedro 2:11. Vemos más diferencias entre Israel como nación y la iglesia de Cristo. Claramente, como una nación con frontera, una capital, y ya hemos visto otros puntos interesantes, que Cristo va a reinar desde esta ciudad, va a regir las naciones, mientras que la iglesia que componemos todos los que hemos creído en el Señor, vamos a descender con Jesús y estaremos aquí también, y vamos a reinar con Cristo. Y hay personas que, hablando de ese reinar con Cristo, algunos han querido ayudar al Señor, ayudar a establecer su reino sobre la tierra, y quieren o promueven el que los cristianos aspiren a puestos políticos, a alcanzar poder y posición en los puestos públicos, y de esta manera pues ir estableciendo la diferencia y hacer las cosas correctamente, y también pues que el evangelio siga creciendo.
Y todo esto suena muy, muy altruista o algo muy benéfico para la iglesia. Pero realmente esta doctrina puede traer ciertas confusión en el propósito que tiene la iglesia de anunciar las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, representar el reino de Dios dentro de este reino terrenal. Pero cuando yo dejo el reino de Dios para servir al terrenal, o trato de servir a ambos al mismo tiempo, pues ninguno puede amar a dos señores, dice la Biblia. O aborrecerá al uno y amará más al otro. Y hay algunos que hasta partidos políticos movimientos políticos de pastores y evangelistas se han creado. Pero la Biblia no nos ha mandado a transformar al mundo desde un partido político, desde un puesto político, sino que como hicieron los apóstoles, aquellos primeros cristianos también transformaron, hacían una revolución en las ciudades donde llegaban. ¿Y cómo era? Con la predicación del evangelio, con la palabra del Señor, era que generaban esos cambios en aquellas ciudades. Entonces, ciertamente vamos a reinar con Cristo en aquel tiempo, pero no intente usted ayudarlo desde ahora y cobrar su sueldo trabajando, aspirando al puesto público. Y con esto no es un pecado que una persona trabaje para el Estado. No, eso usted puede hacerlo. Lo que nos referimos es al partidismo político, hacer campaña política para alcanzar el poder. Ahí es donde especialmente el ministro del Señor debe cuidarse. No cualquier hermano laico, pues, que decide hacer vida política, no es algo cuesta arriba. Pero pedirle a un pastor, a un hombre de Dios, dejar su puesto o apoyarlo para que se vaya a una posición pública, se hace muy, muy cuesta arriba. Es la parte que pues no vemos correcta. Amén. Y hay otros que predican el reino ahora y que The Kingdom Now. The Kingdom Now. Tomar los estamentos del Estado para ayudar al posicionamiento de cuando Jesús venga, ya vayan avanzado en cuanto al reino. Pero el hombre no entiende que el reino del Señor no va a ser igual que el reino de los hombres. No va a estar el mismo sistema gobernando cuando esté nuestro Señor Jesucristo reinando en la tierra. Dice que en Israel el Espíritu Santo venía sobre alguno y se iba. Se manifestaba en cierto momento para ciertas profecías, pero luego se iba. En la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar con ellos. Cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene, lo sella y se queda a morar con esa persona. Y dice que está con nosotros y en nosotros. O sea que el Espíritu Santo obra de una manera diferente que como obraba en el tiempo de la ley, en el tiempo de Israel. Y dice que en la iglesia el Espíritu Santo viene y se queda. Tenemos alguna cita bíblica que corroboran eso. También dice que la ley fue dada para Israel, pero la gracia fue dada para la iglesia. Nosotros tenemos la gracia. El judaísmo es una religión. El cristianismo es una regeneración. O sea que el judaísmo es una religión que muchos siguen. Mateo 15:8. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñaban como mandamiento doctrinas de hombre. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad de los impíos será sobre él.
El cristianismo es una regeneración. En Filipenses 3:4 nos dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y habla que fue circuncidado del linaje de Israel, y habla unas cuantas cosas de cómo era el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 9: y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, y la justicia que es por la fe. Gloria al Rey que vive. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la gracia es una regeneración. Hay muchas citas bíblicas que apoyan esto, que están por aquí. Si un hermano lo pide, luego le podemos enviar la diferencia que hay, y tenemos más. Hermano Héctor. Amén, amén, así es. Tenemos la salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. Pero la iglesia es por medio de la fe, según Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como bien expresa esta diferencia, antes en el pacto, el antiguo pacto de Dios con Israel, guardando la ley, era como podían alcanzar la justificación, el perdón de pecado. Pero la misma ley, que no era mala, sino que era santa, era buena, fue dada por Dios, pero el hombre no pudo justificarse con la ley, y el problema estuvo en la pecaminosidad. El pecado, la condición pecaminosa del hombre, le impidió a través de la ley poder justificarse. Y es por eso que la ley nos conduce a la necesidad de la gracia. Y digo esa amistad: bienaventurado aquel a que le es contada justicia sin las obras de la ley. Y es por eso que ellos estaban llamados a esforzarse en perseverar en la ley, pero aún así terminaban convirtiéndose en legalistas, en personas que simplemente obedecían un conjunto de reglas para alcanzar el favor de Dios, y no lo hacían con esa devoción a Dios, con esa fe. No mostraban el amor, la misericordia, la justicia, que era lo que la ley realmente quería provocar en el pueblo de Israel. Y vemos cómo Jesús tiene que confrontarlo y dejarles saber a ellos que con sus tradiciones y sus dogmas, ellos hasta invalidaban el mandamiento dado por el mismo Dios, porque seguían más las tradiciones que lo que mandaba realmente la ley del Señor. Y ahora ya no es por las obras que mandaba la ley que somos salvos. Ahora es por fe, por gracia somos salvos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice que la Pascua era para Israel. Recordemos el mandato que el Señor le dio de celebrar la Pascua. Cada cierto día del año ellos tenían que celebrar esa Pascua, conmemorando la salida que tuvieron de Egipto. Pero luego ese cordero que ellos sacrificaban se convirtió en el cordero perfecto, que fue Cristo. Entonces el Señor, después, ese mismo día de la Pascua, el Señor instituyó la cena del Señor para la iglesia, la Santa Cena, que es para la iglesia. Israel, la Pascua.
¿Por qué a la iglesia el Señor no le mandó a guardar la Pascua si somos el mismo pueblo? Dice, no, la cena del Señor, y ahí tenemos la cita bíblica en Corintios, 1 Corintios 5, 7, 1 Corintios 10, también nos habla de que la cena del Señor, la Santa Cena es para la iglesia, mientras que Israel tenía la Pascua para celebrar ese día. Amén, interesante. Ahí me topé con un grupo de personas, una secta, hace un tiempo atrás, y me estaban hablando algo así de la Pascua y cómo se podía ser salvo, estableciendo esta práctica como algo primordial para ser salvo, pero era una herejía realmente, y quedaron de contactarme o quedamos de hablar para aclarar esos puntos. Nunca lo hicieron, pero es para que vea cómo anda por ahí algunos que tuercen la palabra. Y el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo tuvo unas visiones bastante profundas y que aún eran difíciles de entender, pero que esto entonces los falsos maestros decían entenderla, pero a su manera, y torcían la palabra. Eso todavía hoy en día sigue vigente, de personas que buscan cómo torcer el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos cómo se menciona la Santa Cena para la Iglesia de Cristo. Y cada vez que nos reunimos y celebramos la Santa Cena, estamos recordando su muerte y resurrección por nuestra salvación, a través del sacrificio que somos salvos. Por eso es vital, fundamental en estos tiempos, recordar ese sacrificio en la cruz. No, el tiempo va corriendo deprisa, esperando que los hermanos hayan entendido estas diferencias básicas entre Israel como nación, y que Dios al final de estos tiempos escatológicos, Dios tratará con ellos. Serán protagonistas de estos tiempos finales, tiempos escatológicos. Van a ser zarandeados, van a pasar por la gran tribulación, aunque ellos reconocerán al Mesías y verán venir en las nubes a aquel que traspasaron, y lo van a reconocer. Pero antes que eso, lamentablemente pasarán por la angustia de Jacob, como le llama la Biblia. Por eso Dios nos manda a orar por la paz de Israel, orar por ellos y que Dios tenga misericordia. Pero la Iglesia de Cristo debemos estar cada día velando y orando con aceite extra en nuestras lámparas, porque Cristo ha de levantar a su pueblo, ha de levantar a su iglesia de esta tierra, todos los que han creído en él, el judío primeramente y también el gentil, el griego. Debemos esperar este acontecimiento y estar con Cristo para siempre y ser librado de la ira venidera.